¿Cuánto le pueden dar más fuertes aplausos al Rey de Gloria? Abra sus Biblias, si es tan amable, en el libro de Mateo, capítulo 24. Y estoy seguro que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Amén. Mateo, capítulo 24. Y cuando lo tenga, se pone de pie por reverencia a la palabra de Dios. Recuerde que en nuestra iglesia acostumbramos, siempre que leemos la palabra, nos ponemos de pie. Y hemos orado para que el Señor nos hable. Y estamos seguros que hoy, en esta serie que estamos tratando de acontecimientos antes del fin, hoy vamos a hablar acerca de las señales que nos habla la palabra antes del fin. Mateo capítulo 24, del versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Los preteens tienen clase arriba, pueden ir a sus clases los preteens. Si no es que ya se fueron, me dijeron que hoy tenían clase. Recuerde que every other Sunday, un domingo sí y uno no, tenemos clase especial para preteens. Nos gusta discipular a cada miembro de la familia de acuerdo a sus edades, de acuerdo a las etapas que están viviendo. Y hoy los preteens tienen su clase. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Jesús salió, ¿de dónde? Del templo, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos ¿en qué? En mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primera señal. Segunda señal: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Señal número 3: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá ¿qué? Pestes y ¿qué más? Hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto solamente será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos maestros, profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar capa. Mas hay de las que estén encintas o embarazadas, y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen ¿qué? Acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, ahí se refiere al pueblo de Israel, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que
estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Eso lo vamos a dejar para el próximo mensaje, donde vamos a hablar acerca de los juicios de la ira del Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Denle más fuerte ese aplauso al Señor, por favor. Puede sentarse si es tan amable. Cuando nosotros hablamos de la venida del Salvador, recuerde que yo le hablé de que lo que esperamos de manera inminente es el arrebatamiento de la iglesia. Le decía que quizás nosotros ya vamos a estar percibiendo quién sería o quién será el anticristo, y quizás sepamos que se postula, pero la escritura dice que el Señor no nos ha puesto para ira. Y vemos varias tipologías en la Biblia que nos hablan acerca del arrebatamiento. Yo le decía que Juan, siendo arrebatado para recibir la revelación del Apocalipsis, es una tipología de la iglesia arrebatada. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el arrebatamiento del profeta Elías, nosotros entendemos ahí que también es una tipología del arrebatamiento de la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando nosotros hablamos del tiempo del fin, el arrebatamiento es primero. Pero estas son las señales que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos y que son las que estamos viendo, pero yo quiero que me preste mucha atención. Los discípulos llegan a Jerusalén, que no era muy común que el Señor Jesucristo estuviera en Jerusalén, porque estaba siendo ¿qué? Perseguido. Recuerden que la primera vez que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, ¿cómo lo hizo? Entró tirando mesas de los cambistas en el templo, diciéndoles que habían hecho de la casa del Señor cueva de ladrones. Ya los fariseos trataron de empujarlo por un precipicio para matarlo. Y nuestro Señor Jesucristo no era muy común que estuviera en Jerusalén, donde estaba la élite religiosa. Pero en esa ocasión estaban en Jerusalén y a lo lejos veían el resplandor del templo que había reconstruido o que había construido Herodes, el rey Herodes. La piedra que se utiliza en Jerusalén para las construcciones es una piedra blanca. Y cuando ese sol pegaba en esa piedra blanca, lo único que se veía a lo lejos del templo era su esplendor y su resplandor. Por eso la escritura dice que mientras veían el esplendor y el resplandor del templo, admiraban la majestuosidad de ese templo. Y el Señor les dice: de cierto les digo que no quedará ¿qué? Piedra sobre piedra. Una profecía dada por nuestro Señor Jesucristo. Una profecía que se cumplió alrededor del año 70 después de Cristo. Nerón tiene un hijo llamado Tito, y con ese gran ejército romano, para acabar con una revuelta judía, llegan a Jerusalén y en el año 70 acaban y destruyen el templo, quedando lo que solamente tenemos hoy en día, el muro de los lamentos. Se desata la persecución en contra de quienes ustedes creen, porque queman a la ciudad, destruyen el templo y nadie fue el culpable. Pero hay un grupo que se está levantando y que está causando estragos en la sociedad, porque están predicando de una persona que murió y al tercer día resucitó. Digan conmigo: los cristianos. Y ahí comienza, le echan la culpa a los cristianos y empieza la persecución por todas partes, tanto del imperio como de los judíos, para la iglesia de Cristo. Esa profecía se cumplió en el año 70, pero después nos dice que todas estas señales solamente serán principio de dolores, como la mujer que va a dar a luz. Cuando una mujer está teniendo contracciones, los dolores de parto van de aumento en aumento y cada vez son más fuertes y más dolorosos. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña? Bueno, Él nos dice: primero, esto va a ser derribado
y se cumplió. Porque todo lo que Él ha dicho, así será. En Él sus promesas son sí y amén. Si Él dijo que vendría, Él vendrá. Si Él dijo que seríamos arrebatados, vamos a ser arrebatados. Si Él dijo que estaríamos con Él por la eternidad, así será. Porque en Él sus promesas son sí y amén. Yo no sé qué le provoca eso. En Él sus promesas son sí y amén. ¿Alguien dice amén? Dile al que está a tu lado, si Él te ha dicho algo a través de su palabra, Él lo hará. ¿Cuántos confían en Él? ¿Cuántos descansan en su palabra? Mire lo que le estoy diciendo. En Él las promesas son sí y amén. Todo lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y Él dijo, no se preocupen por el día de mañana. Traiga cada día su propio afán, su propia preocupación. El día de mañana es del Señor. Él cuida de nosotros como cuida de las aves del cielo, de los lirios, de los campos, de los valles. Por cierto, hoy en la mañana en la oración andaba un pajarito por aquí volando. Abrimos las puertas, no se quiso salir. No se asuste si lo ve volando, ¿ok? Vamos a estar junto con la naturaleza. Si el Señor cuida aún de los pajarillos, dice la Escritura, ¿cuánto más hará por ustedes? ¿Acaso no valen más sus hijos que cualquier pajarillo? Diga conmigo, Él cuida de mí. Yo no sé qué le provoca eso. Él cuida de mí. Él provee para mis necesidades. Y luego dice que será destruido, pero que en 3 días sería reedificado. Después nos vamos a ir a Lucas. Ahí está dando el Señor una profecía doble. Está hablando del templo literalmente, pero también está hablando acerca de su cuerpo, que Él sería crucificado, estaría 3 días muerto y al tercer día iba a resucitar. A eso se refería el Señor mientras habla en esa profecía doble del templo. Pero dice, y oiré, y dice, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Primera señal, diga conmigo, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. ¿En dónde creen ustedes? En las religiones y en la iglesia. Hoy la iglesia sufre por la sana doctrina. Y se han levantado falsos maestros con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, y se han levantado también falsos profetas. Hoy en día ya no existen los profetas. La profecía que se dio es la palabra de Dios y ya no hay más revelaciones. La palabra de Dios es la palabra revelada. ¿Me dicen amén? Cuando hablamos del don de profecía de Primera de Corintios, la profecía en su don siempre está basada en la palabra de Dios y nunca viene con nuevas revelaciones. Y solamente fue dado el don de profecía para 3 cosas. Diga conmigo, edificar, exhortar. Exhortar es animar con amor, y consolar. Diga conmigo, edificar, exhortar y consolar. Pero las falsas enseñanzas están a flor de piel. En esta semana me preguntaba mi hermano que qué opinaba porque escuchó a una cantante cristiana en un podcast decir que ella podía ver a los demonios, podía escuchar a los demonios y podía oler a los demonios. Ni Pablo experimentó eso, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles. Pero hoy en día si hay gente que hasta huele demonios, imagínese usted. Wow, es impresionante. Los santos hombres de Dios que escribieron el Nuevo Testamento, que fueron inspirados por Dios, no experimentaron esas cosas, y la gente se atreve a decir que puede experimentar eso que no está en la Biblia. ¿Será que tú puedes oler a los demonios? Mi pregunta es, ¿a qué huelen? Y ella decía que a azufre. No sé si me estoy explicando. El olor a azufre del infierno no es literal. Nosotros estudiamos en el seminario bíblico que cuando el Señor se refiere al infierno,
donde el gusano no muere, el fuego no cesa y el olor a azufre está ahí, se está refiriendo al Gehenna, que era el basurero a las afueras de Jerusalén. Y todo eso sucedía literalmente. Él toma esa imagen para dar una verdad espiritual. No necesariamente quiere decir que el infierno huela a azufre. Simplemente sabemos que es un lugar de dolor y tormento, y que es tanto el dolor, el tormento y el sufrimiento tan aterrador por la eternidad, que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo para rescatarnos de ir al infierno y salvarnos y darnos salvación y vida eterna. Por su amor sufrió la peor muerte para darnos salvación del infierno. Pero hoy en día vemos falsas enseñanzas que no están en la Biblia. Hay falsos maestros que predican cosas que no están en la Biblia, y hay muchos falsos profetas, manipuladores, que se hacen llamar profetas, que no lo son, que ni siquiera usan la palabra de Dios, simplemente para manipular a las personas y para engañarlas. Y por lo regular tú te vas a dar cuenta cuando alguien es un falso profeta, porque la Escritura sí dice que los falsos profetas lo único que buscan son ganancias deshonestas, y que todo lo que hacen es por la ambición al dinero. Un falso profeta siempre va a venir buscando dinero. Tú ponle la manipulación que quieras. Va a decir que es para la obra del ministerio, que va a ser para aquí, que es para Dios, que es para acá, pero al final de cuentas, cuando tú te das cuenta de su ministerio, no hace nada para la obra de Dios. Lo único que es para él o para ella. ¿Me siguen hasta aquí? Vendrían falsos profetas, falsos maestros, dígame fuerte, y falsos cristos. El más famoso en nuestra época, que ha habido muchos, es este hombre José de Jesús Miranda, que no sé si ya se murió, no estoy enterado bien, porque andaba huyendo de la justicia, ¿okay? No sé si murió o no, pero quedó la esposa de él. Entonces corrigió las doctrinas de su iglesia, y primero dijo que él era el Cristo y luego que era el anticristo. Un revolú ahí. Y ahora terminó diciendo la señora que ella era Dios. Vea sus mensajes. Dice que ella es Dios, que ella es la mujer Cristo y que ella vino para traer salvación. Y hay gente que la adora y se reúne para adorarla. La noticia más terrible de aquellos supuestos salvadores, aquellos que se hacen llamar dioses y que se les rinde culto, fue una iglesia que se reúne para adorar. ¿A quién creen ustedes? A la cantante Beyoncé. Si ustedes no me creen, investiguen. Está incorporada una iglesia para cantarle y adorarle a la cantante famosa Beyoncé. Tenemos iglesias nudistas, tenemos iglesias bar, tenemos iglesias de todo, para todos los gustos. Se hacen llamar iglesias y se hacen llamar pastores. ¿Será que todos los que se hacen llamar iglesias, que se hacen llamar cristianos, hermanos, pastores, ministros, lo son? No. La Escritura dice: escudriñadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. La Escritura dice: por sus frutos los conoceréis. Lo que estamos viviendo hoy en día es profético y va a ir de mal en peor, como la mujer que está con dolores de parto. Por eso es tan importante e indispensable que usted estudie la palabra a profundidad por su propia cuenta, con las herramientas establecidas para llegar a una correcta comprensión e interpretación de la Escritura. Deberíamos de estar alegres por nuestra iglesia, por el temor que tiene de discipular con sana doctrina, de discipular con sana doctrina a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los preteens, a las parejas, seminario bíblico,
Porque hoy en día lo único que quiere hacer la gente es tener actividades donde el emocionalismo colectivo esté a flor de piel para manipular a las gentes, diciendo que es el mover del Espíritu Santo. ¿Me siguen hasta aquí? El año que entra, con la ayuda de Dios, yo voy a tener una serie bíblica de las manifestaciones bíblicas del Espíritu Santo. Y le aseguro que la mayoría que hoy se llaman manifestaciones del Espíritu Santo, que en realidad son un desorden para manipular a la gente, no es el mover del Espíritu Santo. Es una mezcla de otras religiones, es emocionalismo y es teatro. ¿Me siguen hasta aquí? Porque lo que veríamos en los últimos días serían falsos maestros que lo único que hacen es engañar a las personas para sacar provecho propio y no para el reino de Dios. Diga conmigo: falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, que serían lobos disfrazados de corderos, con apariencia de piedad. Dile que está a tu lado: ojo, mucho ojo a quién escuchas y de quién aprendes. Ni un amén, santo Dios. Ya me está preocupando. Dile que está a tu lado: ojo, mucho ojo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Hemos visto guerras, hemos visto rumores de guerras, y las guerras van a ir de aumento en aumento. Los rumores de guerra van a ir de aumento en aumento. Cada vez va a ser peor. Eso se va a hacer algo normal, y solamente son señales antes del fin. Así es que quisiera decirles que la paz va a llegar a este planeta, y la armonía, y que lo único que el planeta necesita es el amor. Ojalá pudiera decirle eso, pero eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es que va a haber guerras y rumores de guerras, y cada vez se van a intensificar muchísimo más. ¿Me siguen hasta aquí? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Diga conmigo: pestes y hambres. ¿Alguien se ha tomado el tiempo de ver las estadísticas de hambre y de producción de alimentos en estos últimos días? ¿Sí sabía que hay una sobrepoblación y los recursos alimenticios son muy pocos? Que una de dos: o se producen más rápido, por eso está saliendo la carne ya procesada y hecha a través de máquinas. Por eso es que están todos esos, las hormonas para los que los pollos crezcan rapidísimo y las vacas igual, porque si lo tuviéramos natural no podríamos alimentar a toda la gente que hay. La sobrepoblación. Los expertos dicen una de dos: o producimos más o matamos gente, porque hay que sacrificar a algunos para que otros sobrevivan. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué es lo que esperamos? Lo que la Biblia enseña. No hay manera. Va a venir cada vez de mal en peor la hambruna, y cada vez más van a ser los países donde van a pasar hambre. En todas partes del mundo. Antes decíamos: eso pasa allá en África, pasa aquí, pasa acá. Ahorita lo estamos viendo en países latinoamericanos que están pasando hambres. No importa quién provoca el hambre, si es la falta de recursos, la falta de negocios, el gobierno, no importa quién lo provoca. Lo que importa es que las profecías bíblicas se están cumpliendo, y va a haber gran hambre. Diga conmigo: hambre. Pero también, diga bien fuerte: pestes, pandemias, epidemias. Yo quisiera decirle que ya el COVID fue lo último, pero ¿para qué le echo mentiras? Lo que estamos experimentando solamente es principio de dolores. Van a venir más virus,
Van a venir más pestes, van a venir más pandemias, van a venir nuevas enfermedades, se van a tener que inventar nuevas vacunas, va a morir más gente por causa de eso. ¿Me siguen hasta aquí? Lo único que sé es que los planes que el Señor tiene para sus hijos, para aquellos que han depositado su fe en Él, son planes de salvación y de vida eterna. No importa lo que suceda en este mundo. ¿Me dicen amén? No importa lo que suceda, no importa lo que nos enfrentemos, no importa lo que vivamos, en Cristo Jesús en la eternidad vamos a estar seguros. A mí me daba mucha gracia todas las cruzadas de sanidad de falsos pastores y falsos maestros que hacían milagros. Casi siempre o estiraban una mano o estiraban un pie. Esos son los milagros, todo el tiempo. Y usted sabe por qué. Yo puedo hacer uno aquí y el hermano Eduardo puede imponerme las manos y estiro el pie. Se lo aseguro. Porque es solamente manipulación. De hecho descubrieron a uno, no le voy a decir el nombre por ética ministerial, pero lo descubrieron, que estafaba a la gente con falsos milagros. Y le preguntaron: ¿por qué haces eso? Y poniendo el nombre de Dios en medio. Y dijo: lo hago para aumentarle la fe a la gente. Pues cuando vino el COVID, todos los que echaban fuera demonios, todos los que hacían milagros y los que sanaban enfermedades, no sanaron a ni uno. ¿Me siguen hasta aquí? Dios sana cuando Él quiere, a la hora que Él quiere y cuando quiere. Hubo gente que le declaró y le habló y le dijo al COVID, COVID, en inglés, en español y en muchos idiomas: you are dead, I cancel you. Porque piensan que ya con declarar y cancelar ya se acabó todo. Yo no sé dónde está eso en la Biblia. Yo solo sé que si hay alguno enfermo, haga oración, levante una ruega, y una súplica, y el Señor en su misericordia, si Él quiere, te va a sanar. Porque Él es hacedor de milagros y de maravillas y Él sigue sanando. Pero a Dios no le puedes ordenar, a Dios no le puedes obligar, a Dios no lo puedes manipular. Él hace su bendita voluntad. Con humildad debemos de venir a levantar un ruego y una súplica. ¿Todas las enfermedades van a ser sanadas? No, porque habrá enfermedades, pestes, pandemias, y solo será principio de dolores. Así es que si escuchamos de otra que ahí viene, ¿cuál era el monkeypox? ¿O qué era lo que venía? Que ya todo el mundo estaba asustado. No se preocupe por nada, de algo nos vamos a morir. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Contener una ofrenda de palmas al Rey. Y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Diga conmigo: terremotos. Los últimos terremotos que ha habido en estos días, y tsunamis y desastres naturales y tormentas, todas las noticias siempre dicen: es un terremoto o es una tormenta en escala tal como nunca antes había habido. Y lo peor es que cada vez van a ser más y más y peores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Diga conmigo: en la gran tribulación. Cuando venga el arrebatamiento, el Señor se lleva a su iglesia. Les hago una pregunta: todos los que estamos aquí nos vamos a ir en el arrebatamiento. Si eres creyente y si has puesto tu fe en Cristo, sí. Si profesas creer y dentro de tu corazón no crees, no. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pues es un regalo o un don de Dios. Lo único que quiero pedirles es que se aseguren que usted se vaya. Pero si no se va, cuando usted descubra que la Biblia es verdad, habrá
dentro de las mismas familias quienes prefieran comer, sobrevivir, y para hacerlo van a entregar a sus propios familiares que después que sucedió sí creyeron, y se van a entregar los unos a los otros, como vimos en el drama de la gran tribulación en Hell's Gates. Una familia, dos destinos diferentes. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Diga conmigo, ¿se aumenta la maldad? ¿Cuántos creen que la maldad ha aumentado? El Señor Jesucristo dice que sería como en los días de Sodoma, y eso es lo que estamos viendo. Hoy en las escuelas se les dice: lo que tú te sientas, eso eres. La biología se arruinó. Las ciencias básicas se arruinaron. Si yo quiero decir que soy un perrito o un gato, eso soy. Y si así me percibo, está bien. Lo único que no se permite ahora en el gobierno es decir: yo percibo en mi cuenta $1,000,000 y así me percibo millonario, porque no los tienes. Es ilógico, absurdo. Pero todo lo demás sí se permite. Que viva como quiero vivir. ¿Me siguen hasta aquí? Yo me he percibido americano, y a veces me dan ganas de ir a una corte y decir: vengo por mi ciudadanía, porque es que me percibo como American citizen. Nada más para ver qué me dicen. Porque ahora en los documentos de gobierno ya les quitaron el gender, el género, y les ponen masculino, femenino, o cómo me percibo, otro. La gente se cambia de género, se les reconoce como mujeres aun cuando son hombres, y viceversa. Y estamos en tiempos donde por un estacionamiento te pueden quitar la vida. La maldad se ha aumentado a pasos agigantados. Y eso es aquí. Imagínate cómo están en nuestros países. Es peor. En mi país la maldad se ha aumentado tanto que hay desapariciones por cientos, y hay fosas que se encuentran con cientos de cadáveres. Las personas que cruzan la frontera las desaparecen, las matan, las esconden en fosas. Es terrible. La maldad se ha multiplicado. El consumo de sustancias y la demanda de sustancias, la violencia, la maldad se ha aumentado a pasos terribles. El descaro está a flor de piel. A mi suegra le sacaron un susto hace un tiempecito. Nos bajamos aquí en el 124 a Best Buy, y se quedó ella en el carro. Y de repente alguien le quiso abrir la puerta para llevarse el carro. Y mi suegra viene asustada: ¡hey! ¿Qué haces? Y salió corriendo el hombre. Imagínense, se querían robar un carro en Best Buy a plena luz del día. Se roban niños. En un ratito los agarran mientras están jugando en los parques, los desaparecen. El tráfico de órganos humanos está terrible hoy en día. En mi condado, en Walton, se arrestó a un hombre que iba de dólar en dólar acosando sexualmente y manoseando a las mujeres. Imagínense ustedes. A Gainesville ni se diga, no me gusta ir para allá. La mayoría de noticias fuertes que pasan, de matanzas, de crímenes entre nuestra comunidad hispana, está allá. Nosotros decíamos: pero ¿cómo es posible? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y al enfriarse el amor, lo único que queda es violencia y maldad. Mas el que persevere hasta el fin, este será. Se lo parafraseo para que no dude de que es que sí se podrá perseverar o no. Literalmente dice: la característica de los salvos es que perseveran. ¿Me dicen amén? Y luego dice así:
será predicado este evangelio, el del reino, a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Siguiente señal, diga conmigo: y será predicado el evangelio a todo el mundo. En mi época de joven cristiano, yo no sabía cómo. En los 90 me recuerdo cuando una prima mía que tenía dinero compró su primera Windows computadora. Era lo máximo. Apenas vino el boom del internet. Tú no sabías, tú solamente sabías la profecía bíblica de que cosas mayores harán en la predicación del evangelio, y que este evangelio sería predicado a todo el mundo, y tú pensabas que solamente iba a ser a través de enviar misioneros, pero no, sorpresa. A través del internet y redes sociales, este evangelio está siendo predicado a los lugares más recónditos de la tierra. Yo he visto tiktokeros haciendo videos en la mera selva. Yo digo, ¿y cómo le hacen para el internet? Bueno, pues están en medio de la nada, graban sus videos, se van al pueblo más cercano donde ya hay internet y suben sus videos. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que nosotros también tenemos esa dicha para predicar el evangelio. Déselo más fuerte al Señor. Cada iglesia local está haciendo lo que más puede para predicar la palabra de Dios, a través de iglesia en línea, a través de YouTube, a través de redes sociales, a través de podcasts, como en el caso de nuestra iglesia. A través de diferentes maneras nos hemos empeñado de que el mensaje del evangelio llegue hasta los lugares más remotos de la tierra, aunque sea con un video. Pero el evangelio predicado a todo el mundo, yo me atrevo a decirle que quizá hoy en día ya no haya ni siquiera tribus donde el evangelio no haya predicado. Si ustedes revisan las denominaciones más fuertes misioneras, se van a dar cuenta del alcance misionero. Por ejemplo, nosotros en la Georgia Baptist, o la iglesia de nuestra asociación, ya sea nacional o internacional, por ejemplo, las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, que son iglesias bien fuertes en cuanto a misiones. Si ustedes ven los mapas y el alcance misionero, ya casi no hay tierras vírgenes en donde no se haya predicado el evangelio. El evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Así es que el Señor viene pronto, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dile al que está a tu lado: Cristo viene pronto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, hablando acerca de lo que hará el anticristo, ahora se dirige a los israelitas y les dice: ojalá que esa persecución del anticristo para el pueblo de Israel no sea en día de reposo, porque entonces ¿cómo le van a hacer? Y ojalá que no estén embarazadas en ese momento, porque si no, ¿cómo le van a hacer? Y huyan de azotea en azotea. Y si esos días no fueran acortados por causa de Israel, el pueblo escogido, imagínense lo que sucedería. Cuando digan que ahí está el Mesías, no le creáis, porque nuestro Mesías es Cristo Jesús el Señor. ¿Cuánto era una ofrenda de palmas al Rey? Lucas 21, 7. Y preguntando, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de estas cosas? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Diga conmigo: terror y señales del cielo. ¿Se recuerdan lo que pasó con este eclipse que hubo? Había terror en todas partes. Y si lo veo,
y si salgo o no salgo, y qué me va a pasar. Y decían que pusieras aluminio en las ventanas. Yo decía, Dios mío, cuánto terror. Lo único que todo en la naturaleza está clamando por la venida del Señor. Los días serían acortados y la edad sería cortada por causa del pecado. Todo lo que vemos son profecías bíblicas cumplidas que nos hablan de que Cristo el Señor viene pronto a recoger a su iglesia. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Diga conmigo: la iglesia perseguida. Nosotros tenemos una dicha y una bendición, pero en el Middle East, en el Medio Oriente, allá en países musulmanes, se les corta la cabeza a los cristianos por predicar la palabra y mueren por su fe. En los países comunistas se les persigue, se les busca agarrarlos de manera encubierta para castigarlos, se les priva de oportunidades. Tenía una conversación con el pastor Pablo y me decía: pastor, es increíble cómo a través de una persona yo descubrí que me mandaban personas a propósito en la universidad, en el campus, para que les hablara de Cristo y entonces tener consecuencias. Pero alguien le dijo: hey, te están casando por causa de tu fe. Y algo que yo no sabía de Cuba, que el pastor me dijo, fue: en el momento en que te preguntan si tienes alguna creencia y dices que sí, ya te marcaron para siempre. Y los otros hermanos cubanos me lo han dicho, y ustedes han escuchado sus historias en el podcast de nuestra iglesia. Es terrible. Nosotros estamos en la gloria, pero ¿saben algo? La persecución va a llegar a todo mundo. Hoy no tenemos persecución de culto y de reunión, y podemos reunirnos con libertad, pero tenemos persecución de ideología, de creencia, a través de redes sociales, a través de internet, a través de gobierno, a través de plataformas. Siempre estamos siendo perseguidos y tratando de ser aplastados. ¿Me siguen hasta aquí? La persecución está y va a ser peor. Seremos perseguidos, pero no importa la persecución. La característica de las personas salvas es que perseveran hasta el fin. Otra, un fuerte aplauso al Señor. Voltea a la persona que está al lado tuyo y dile: persevera hasta el fin. Para atrás ni para agarrar impulso. Nada de que hoy creo y mañana no, hoy busco y mañana no, hoy soy de Cristo y mañana no. Persevera hasta que el Señor te llame a su presencia. Yo le voy a dar más fuerte ese aplauso al Señor. Mire lo que dice: y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré las palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Diga conmigo: con mi paciencia, con mi fe. Diga bien fuerte: Dios cuida de mí. Ni aún un cabello de mi cabeza será tocado. ¿Cuánto era una fuerte ofrenda de palmas al Rey? Diga bien fuerte: Él cuida de mí. Dígalo más fuerte: Él cuida de mí. Alguien me dice amén. Pero dice la Escritura que cuando nosotros buscamos y servimos al Señor y estamos cerca de Él, Él cuida de nosotros. Mas aún así debemos de perseverar, debemos de seguir adelante, debemos de ser pacientes. Pero dice que seríamos aborrecidos.
¿A cuántos de los que están aquí cuando vinieron a los pies de Cristo, algún familiar le dijo, ya no vas a ser mi familiar? Te cambiaste de religión, no te conozco. He dejado de ser tu mamá o tu papá. Si sabes contar, no cuentes conmigo. Por causa de que tomaste la decisión de seguir a Cristo. ¿Cuántos están aquí? Seréis aborrecidos por muchos. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Aunque padre y madre te abandonen o te dejen, con todo y esto Jehová te recogerá. ¿Saben? En otras religiones es peor. Nosotros estudiamos un curso en el seminario bíblico y aprendimos esto, ojo aquí. Cuando un judío se convierte al cristianismo, le hacen un funeral simbólico. Porque para la familia, la persona que se convirtió al cristianismo ya está muerta. Yo no sé qué es lo que tú tengas que cargar por causa de tu fe. Lo único que la palabra de Dios nos enseña y nos dice Jesús en sus propios labios: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día ahí, sígame. Si eso significa que papá te abandone, ni modo. Si eso significa que mamá no te hable, ni modo. Si eso significa que tu familia no te junte, ni modo. Es mejor seguir a Cristo. Nos dice que debemos de ser testigos. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. ¿Me dicen amén? Todo. Le resumo lo que acabamos de hablar a manera de conclusión. Diga conmigo: falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Cuando veas estas cosas, Cristo viene pronto. Guerras y amenazas de guerras. Cuando veas estas cosas, Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Hambres, pestilencias, terremotos, desastres naturales, cada vez de mal en peor. Cuando veas esas cosas, Cristo viene pronto. Persecución y odio contra los cristianos, ¿lo estamos viviendo? Diga conmigo: Cristo viene pronto. La religión más odiada es el cristianismo. Diga conmigo: la apostasía. Muchos abandonarán, dijimos las semanas pasadas, su fe, y apostatarán de su fe, negarán su fe. ¿Estamos viendo eso? Sí. Cristo viene pronto. Diga conmigo: traición y odio aún entre familiares por causa de la fe en Cristo. Cuando veas esa disensión, ese odio, ese aborrecimiento dentro de las mismas familias porque alguien es seguidor de Cristo, Cristo viene pronto. La maldad se ha multiplicado. ¿Será que eso se está cumpliendo? Cristo viene pronto. Diga conmigo: el amor se ha enfriado. ¿Lo hemos visto?
cada día. Las noticias más aterradoras de la falta de amor del ser que más ama sobre la faz de la tierra, que es una mamá, son terribles. Una que me impactó fue una mamá que mató a su hijo metiéndolo en un microwave. Otra fue una pareja de mamás que se fueron de vacaciones y dejaron a sus hijos abandonados y los encontraron comiéndose sus propias heces fecales. Aquí, matanzas de parte de mamás en contra de su familia y padres de la misma manera. El amor se ha enfriado. Y ni se diga si hablamos acerca de abusos. El evangelio sería predicado en todo el mundo. A través de todos los medios que tenemos, el evangelio está siendo predicado. A través del avance misionero, el evangelio está siendo predicado. Cristo viene pronto. La pregunta que el Señor nos hace es: ¿estamos preparados para su regreso? ¿Cómo me preparo? Aquí viene la clave, diga conmigo: persevera. Todos los días, persevera. Si te caes, levántate en el nombre del Señor y sigue adelante y persevera. Si fracasas, pide perdón al Señor, levántate, sigue adelante y persevera. Si te desanimas, deja que el Señor renueve tus fuerzas como las del búfalo, te haga emprender el vuelo como las águilas. Levántate y persevera. Si tienes luchas y pruebas, pide la ayuda y la intervención de Dios. Él te va a ayudar, te va a fortalecer y sigue adelante y persevera. Si te dan ganas de dejar de ir a la iglesia, háblate a ti mismo, a ti misma. Levántate y di: no me voy a quedar en casa y persevera. Si empiezas a sentir desánimo y aburrimiento y monotonía por servir al Señor, sacúdete en el nombre del Señor Jesús y di: yo vine a los pies de Cristo para servirle y nunca voy a dejar de servirle, porque a Cristo el Señor sirvo y persevera. ¿Alguien dice amén? Si sientes que las ocupaciones te están consumiendo y estás dejando al Señor a un lado, deja las ocupaciones, despierta, levántate y persevera. Si hoy quisiera, hoy pudiera dejarlos con un mensaje y un llamado a la acción, sería una sola palabra: persevera. Persevera en tu servicio al Señor. Persevera en tu búsqueda de Dios. Persevera en tu estudio de la palabra. Persevera en tu relación con Cristo. Persevera en todo lo que haces para Dios. Razones de desánimo, razones de desaliento, sufrimiento, siempre va a haber. En este mundo tendréis aflicciones, pero confíen. Dice Jesús: yo he vencido al mundo. Si la enfermedad toca tu vida, persevera. Si cosas inesperadas pasan en tu vida, persevera. Porque toda tribulación en esta tierra es momentánea. Pronto viene la recompensa. ¿Alguien dice amén? Denle más fuerte ese aplauso al Señor. Pronto viene la recompensa. Diga conmigo: ya viene mi recompensa. Se puede poner de pie si es tan amable. Dígalo más fuerte: ya viene mi recompensa. Cristo viene pronto. El que persevere hasta el fin. Persevera a pesar de los comentarios de otros. Persevera a pesar de los juicios, de las críticas, de los señalamientos. Persevera a pesar de los errores. Persevera a pesar de, no importa lo que venga a tu vida, persevera. Vale la pena esperar y perseverar en Cristo. ¿Me dicen amén? Den más fuerte ese aplauso al Señor. Quiero terminar pidiéndole que cierre sus ojos y quiero hacer dos llamados y luego vamos a orar por una hermanita nuestra de nuestra iglesia, la hermanita Rosalba, que va a tener una cirugía en su cabeza.
Y vamos a estar orando, vamos a imponerle manos, como dice la escritura, para que Dios tome el control. Cierre sus ojos un momento. Hoy quiero hacer un llamado. ¿Habrá alguien en este lugar que ha escuchado acerca de Cristo? Lo que Cristo vino a hacer para librarnos del infierno. Pero también ha escuchado lo que Cristo espera de aquellos que han puesto su fe en Él. Él quiere que perseveres mientras Él es tu Señor. ¿Habrá alguien en este lugar que le quiere entregar su vida a Cristo? La palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Habrá alguien que le quiera entregar su vida a Cristo en este lugar? ¿Habrá alguien que le diga: Señor Jesús, yo quiero seguirte, yo quiero servirte? ¿Habrá alguien?